Hola, hola, Hola Andresito, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, Buenas noches, Ruth Alexandra Montejo. Me alegra mucho saludarte. Hace muchísimo tiempo que no te veía, excepto en fotos. y sí, ¿Qué más? ¿Cómo estás, Ruth? ¿Dónde estás? ¿Estás en bien, Vélez? sí, Andresito en Vélez. Bueno, me alegra muchísimo saludarte. Ruth y yo nos conocemos desde que éramos niños. Hace mucho tiempo somos amigos y hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo a través de este medio para conocer su gran testimonio de vida. Bueno, uno de sus testimonios de vida, porque yo sé que tiene muchos testimonios que contar, sé que tiene muchas experiencias, porque conozco que es una persona que ha siempre estado constantemente buscando la vida en el Señor, y sé que cuando uno vive su experiencia en el Señor, testimonios hay por montones. Y hoy vamos a conocer uno de ellos en esta vida de Ruth. Entonces, sin más, cuéntanos. Bueno, pues empezando que Dios ha sido muy bueno conmigo desde que tengo uso de razón, porque pues siempre he estado rodeada pues de mi familia, porque pues todos son creyentes, ¿no? Independientemente de su religión. Yo crecí en una familia, pues por parte de mi papi, cristiana, todos eran cristianos. Entonces, desde ahí empecé como con ese temor, como pues buscando de él, ¿no? Pues uno de mis testimonios, porque son muchos realmente, fue pues cómo Dios actuó en mi vida respecto a pues al tema de de la ausencia de mis papás, ¿no? Porque pues son temas muy fuertes que no cualquier persona puede como llevar, ¿sí? Aguantar, soportar, porque pues Ausencia de tus papás, ¿a qué te refieres con la ausencia de tus papás? pues la ausencia de mis papás porque ellos ya no están en vida, o sea, en este plano terrenal no es, ¿Murieron tus papás? sí, los dos, Los dos, los tu dos. papá y tu mamá. Es que como lo dices, la ausencia de mis papás, como si se hubieran ido de vacaciones. Pues yo lo tomo, o sea, la verdad de cómo Dios actúa en mi vida, yo lo tomo así, como si ellos Por se han eso, ido de viaje, ¿sí? ok, te entiendo. Es que es exactamente eso, eso en tu rostro, eso en tu corazón, eso en tu alma, lo que obviamente me sorprende. Yo sé que el Señor es un Dios de vivos, pero ver esta palabra en tu corazón de esa forma, pues hay que hacerlo notorio, y pues que todos sepamos que es que tus papás no están en vida en estos momentos en este mundo. Ya partieron a la presencia del Señor. Entonces, Ruth nos está compartiendo cómo ha sido su experiencia después de que sus padres fallecieron, sus dos padres. Muy Pues realmente difícil, es, muy tremendo, pues muy tremendo. Yo te es veo con esa sonrisa y digo, bastante, es bastante, necesitamos que nos compartas, por favor. es bastante pues no complejo, digamos, pues para otras personas como tal, verlo desde esa perspectiva, porque pues como pues cualquier hijo, su centro, su mundo son sus papás, ¿sí? Entonces yo decía que cuando, digamos, cuando ellos no estaban, digamos, cuando yo los tenía, yo decía,
Pues yo no me imaginaba, digamos, como estar en como viviendo esta experiencia, no, nunca. Eh, Nada. no, nada. Entonces yo nunca me imaginé que mi mamá se iba a enfermar, que mi papi se iba a enfermar, que se iba, o sea, que iban a partir, no, nunca, nada. Como Entonces, todos, pensamos que vamos a tener a nuestros padres para toda la vida. Y es, ojalá más, ojalá 1000 años. Uno sí, siempre tiene en su corazón que mi papá y mi mamá nunca me falten. Eso es lo que todos quisiéramos, sí, claro. ¿cierto? Pero entonces el orden de las cosas es que los hijos despidamos a los papás y no los papás a los hijos. Ese es como el orden de las cosas, ¿no? Claro, Eh, en orden de llegada, en orden sí, de llegada. sí. Entonces, bueno, comenzando pues por la experiencia por parte de mi mamá, pues yo realmente nunca me imaginé que mi mamá fuera como a faltarme físicamente, ¿no? Pues mi mamá venía presentando, pues mi mamá fue una mujer muy sana, toda su vida fue una mujer muy sana, nunca sufrió de absolutamente nada, 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 nada. O sea, ella, yo creo, o sea, la vitalidad de esa mujer era como de 15 años, o sea, no, impresionante. Mi mamá fue una mujer muy creyente, fue una mujer de oración, fue una mujer que ella para todo se inclinaba, o sea, inclinaba su rostro ante el Señor y cualquier dificultad, cualquier cosa, ella no pedía consejo a los hombres, sino ella se inclinaba y pedía dirección divina. Entonces, fue una mujer muy sabia. Para mí ella fue una mujer muy sabia porque ella, yo lo que le decía, ella tenía una respuesta muy, o sea, muy certera, ¿sí? Muy, como muy diciente. Entonces, mi mamá, como mamá falleció en el 2019 y ella empezó a presentar problemas eh, en el 2018, en diciembre, ella una mañana se levantó y las piernas no le respondieron. Y yo, pues, o sea, como impactada porque yo dije, ¿pero qué pasó? Pues resulta y pasa que mi mamá empezó como a venir con esos inconvenientes y pues a mi mamá le hicieron una serie de exámenes infinitos exámenes y todos le salían bien, todos. Y mi mamá empezó pues con esa decadencia, con la decadencia y mi mamá pues como tal en vida no supieron qué tenía, ¿sí? Pero mi mamá cuando ya partió le hicieron un examen a profundidad de la columna y le salió que tenía ELA. Esa es una enfermedad huérfana, se llama esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, pues a raíz de todo eso, ella empezó pues empezó la enfermedad de ella, era una Huérfana es que enfermedad no tiene un degenerativa. tratamiento. Huérfana es que no tiene un tratamiento específico con el cual se pueda ella aliviar o solucionar. Es una Sí, enfermedad pues que realmente es una sí, enfermedad que no se detecta tiene, ni con se examen de utilizan varios sangre, tratamientos, pero pues ni con no se sabe examen de sangre específicamente ni cómo nada, tratar. ¿sí? Sí, es una enfermedad muy como Poco común. eso da como una entre 1000 personas, eso no es que sea tampoco pues tan común. Exacto. Entonces, bueno, pasó así y bueno, y empezó pues realmente para mí fue algo como tan difícil de asimilar porque pues nosotros dijimos, no, pues mi mamá entra en tratamiento y ¡pum! O sea, se recupera y todo bien, ¿sí? A mi mamá le remitieron pues como un examen de la resonancia magnética, pero eso fue ya a lo último. Nos fuimos para Bucaramanga y llegamos a Bucaramanga y yo sentí a mi mamá rara, los pies los tenía hinchados, mi mamá ya no retenía líquidos, fueron muchas cosas y yo digo que mi mamá, o sea, ya quería irse. O sea, ella ya había perdido el habla completamente porque pues esa enfermedad es degenerativa,
a ella se le cerró la tráquea. Ella no comía nada sólido, sino todo era líquido. Perdió fuerza en las extremidades, en las manos, en las piernas, perdió, sí, el habla. Entonces, estabas en ese proceso acompañando a tu mamá, llevándola a Bucaramanga, acá a Bucaramanga, porque ustedes viven en Vélez, y en ese tratamiento, pues, finalmente no se descubrió en ese momento cómo tratar a tu mamá como paciente efectivamente. ¿Cómo era, cómo fue, Ruth? Te estoy entrevistando. ¿Cómo fue? Sí, sí, porque es que yo recuerdo a tu mamá antes y durante la enfermedad, y yo la vi durante el proceso también. Y recuerdo que yo siempre que la saludaba, con ella nos reíamos mucho porque tu mamá siempre fue una persona muy alegre. Yo no me acuerdo nunca ver a Carmencita con una mala cara. Siempre ella se estaba riendo. A menos de que Ruth le sacara la piedra, Carmencita siempre se estaba riendo. Ella siempre se estaba riendo. Yo la conocí en Vélez, una mujer muy, muy despierta, muy chévere, muy alegre. Y siempre que uno hablaba con ella, era muy, muy contenta. Ella era una mujer muy contenta, es una mujer muy contenta. Entonces, bueno, tú la acompañaste en todo este proceso. ¿Y cómo te sentías tú? Porque pues uno sabe que pues ella se iba deteriorando en salud, pero ¿cómo era tu reacción en esa situación en donde, sabiendo yo que pues tú la acompañabas y ella a ti, y eran las dos prácticamente uña y mugre, sí, las dos, mamá e hija, ¿cómo fue tu proceder al saber que tu compinche, tu uña y mugre, tu pareja de vida estaba en esa situación? Porque no la podías retener. Entonces, ¿cómo fue tu postura? ¿Cómo hiciste para cómo te veía ella? Pues realmente ella siempre me vio a mí como una mujer muy fuerte, inclusive ella estando excelente de salud. Ella siempre me veía a mí como ese bastón, como ese soporte en la vida de ella. Entonces, yo hablé precisamente, yo me acuerdo tanto que eso fue en una madrugada que yo le pedí a Dios que yo no quería verla. Entonces yo le dije a Dios que yo no la quería ver, o sea, en esa situación, pero que tampoco quería demostrarle a ella debilidad, porque mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte, ¿sí? Pasó por muchas situaciones en la vida y a ella nada le quedó grande. Entonces yo siempre le decía a ella, inclusive en su enfermedad, yo sacaba fuerzas de donde, no sé, yo digo que esas fuerzas yo me las colocaba porque humanamente ya mis fuerzas no me daban para más. ¿Sí? ¿Tú qué creías? O sea, tú en el momento de ver la situación, ¿tú qué pensabas? O sea, ¿mi mamá se va a recuperar? ¿O cuando supiste que no se iba a recuperar? No, yo realmente, yo sí tenía como una esperanza. O sea, yo guardaba la esperanza de que nosotros viajáramos a Bucaramanga y la colocáramos en tratamiento y mi mamá pues se iba a recuperar, ¿sí? Porque todos pensábamos que era una enfermedad pues tratable. Entonces, mi mamá ya estaba muy cansada porque mi mamá ya la habían visto 9, o sea, se reunieron 9 neurólogos de Bucaramanga, o sea, los mejores neurólogos, y ninguno, o sea, todos reunidos con los exámenes de ella, todo, y ninguno,
o sea, ninguno veía la violencia, nada, Con el problema. no, nada, ninguno veía el chiste, por decirlo así, nada. Entonces pasó así y bueno, mi mamá ya estaba cansada de estar en Bucaramanga porque a ella nunca le gustó Bucaramanga. Entonces, bueno, mi mamá dijo que ella se quería venir para Vélez, que así fuera a escondidas, pero ella se quería venir para Vélez. Entonces, pues yo le hice caso y yo le llevé las loqueras. Yo le dije, bueno, vámonos para Vélez. Entonces mi mamá llegó aquí a Vélez, ella súper tranquila, porque ella, mejor dicho, deliraba por su Vélez. Entonces, tranquila, duramos un mes, o sea, y nos fuimos para Bucaramanga, y en todo ese proceso yo sentía lo que te comentaba, o sea, yo sentía a mi mami muy rara. Y yo digo que las personas cuando ya van a partir a la presencia del Señor, ellas presienten como ese desnivel, no sé cómo se llamará eso, pero es algo muy raro que yo lo sentí. Pero entonces yo pues no le presté atención porque yo dije, de pronto debe ser como la sugestión del viaje, como todo. Llegamos a Bucaramanga y mi mamá se acostó a dormir porque pues estábamos... ¿A Bucaramanga o a Vélez? Llegamos a Bucaramanga porque ella tenía la resonancia el jueves. Llegamos el miércoles y mi mamá se acostó. Eso eran como a las 12 de la noche, tal vez. Entonces yo le dije a mi mami, como nosotras dos dormíamos las dos, entonces yo le dije, mamita, venga y acuéstese acá, y ella se acomodó porque pues me tocaba ayudarla a acomodar porque ella ya no, pues las fuerzas no le daban para más. Entonces yo le dije, acomódese acá, y ella se acomodó, y me acuerdo tanto que ella me entrecruzó las manos y se acostó. Entonces, pues nosotros habíamos dejado la ventana abierta del apartamento de mi tía, y pues obviamente entraba como frito, y eran como las 3:30 tal vez, sí, como las 3:30, y yo le sentí el brazo a mi mami frío. Entonces yo sentí como cuando se desgonza algo. Entonces yo sentí que se desgonzó algo y pues yo me timbré. Yo dije, ¿qué pasa? Le toqué el brazo y estaba muy frío. Yo le dije, quizá el brazo lo tiene frío porque la ventana está abierta. Pues me levanté y la cerré, pero entonces me entró un baldado de agua fría y yo de una vez yo dije, no, espera. Entonces le toqué, o sea, le pasé la mano al pecho. Nada. Y le puse el dedo aquí en la nariz, no me respondía. No, yo me volví un 8. Yo me aloqué, yo empecé a gritar. Yo decía, yo pasé esa habitación a la pieza de mi tía, yo le grité, yo le dije, tía, mi mamá no me responde, mi mamá no me responde, mi mamá no me responde. Y yo empecé a gritar, y mi tía, pues claro, se levantó, ¿qué pasó? Le dije, tía, mi mamá no me responde, mi mamá no me responde. Entonces, yo no, o sea, yo quedé como en shock, yo no supe qué hice, nada. Y mi tía me decía, la llevamos a urgencias, yo le dije, y yo como en ese mismo shock, yo también era consciente de que mi mamá ya se estaba yendo, ¿sí? Ya mi mamá ya no estaba en este plano terrenal. Y yo le decía, no, porque para qué si mi mamá ya está partiendo, ¿sí? Ya, entonces... Yo me acuerdo tanto que yo la sacudí a mi mamá así, yo le dije, mamá, no me dejes sola, mamá, no me dejes sola. Y mi tía me dijo, no la muevas así porque le puede partir como esta parte de la cabeza acá. Entonces pasó así y, o sea, yo entré en shock y yo le hablaba a mi mamá. Llegaron los médicos y... Sí, claro, llegó pues, la policía. Se estableció que efectivamente tu mamá... Sí, como dicen todos los medios de comunicación. Entonces llegó la policía, llegaron las personas como indicadas para decir, como para dar el dictamen de que había sido por muerte natural y bueno, todo ese tema. Pero entonces yo no estuve ahí como presente porque yo estaba en otro lado, o sea, yo estaba como en otro mundo. Y yo me acuerdo tanto que yo salí al balcón y yo empecé a gritarle a Dios, ni siquiera a hablar, a gritarle. Yo le decía, pero usted, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo le pegaba a la pared, yo le decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quita lo que yo más amo en la vida?
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le golpeaba hacia la pared, pero, o sea, yo me reventé los nudillos de la misma fuerza. Y bueno, entonces pasó como un lapso de tiempo, me desahogué y yo aún seguía como con esa rabia de Dios, o sea, yo decía, pero él, ¿por qué me hace esto a mí? O sea, ¿por qué me quita a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la recupera? ¿Por qué no mandó un tratamiento? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no mandó las cosas indicadas para que ella no se fuera? ¿Sí? O sea, yo culpando a Dios del tema, ¿no? Entonces, yo le decía a Dios que porque se había llevado a mi mamá, que porque era tan egoísta conmigo, que porque me había dejado sola. No, o sea, mejor dicho, la pelea de la vida con Dios, ¿no? Entonces, en ese lapso me senté al lado de mi mami, porque mi mami pues ya estaba, sí, ya había partido, ya estaba frita. Entonces me senté al lado de mi mamá y me quedé mirándola y yo, o sea, yo soy como, yo no soy de mirar los rostros de las personas fallecidas, o sea, a mí no me gusta. Pero mi mamá quedó, o sea, Andrés, de verdad que mi mamá quedó con un rostro tan bonito, o sea, como de tranquilidad, como que se fue en paz, como que realmente me fui bien, ¿sí? Entonces, bueno, pasó así, pasó el lapso, todo el mundo me llamaba, me escribía, qué bueno. Entonces yo no tenía como cabeza, o sea, para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces o sea, tuve que pasar mucho tiempo para yo poder entender el propósito de todo lo que había pasado, ¿sí? Porque no fue fácil, Claro, a o sea, veces, a veces no, siempre, siempre, eso es siempre, siempre. Incluso cuando ya hemos vivido ciertas experiencias y aprendemos por qué sucedieron, vuelven y nos ocurren y volvemos a reaccionar igual. A veces nos ocurre una experiencia, la vivimos, reaccionamos de cierta manera y vuelve y nos sucede y volvemos y reaccionamos de la misma manera, pese a que ya tenemos cierto discernimiento o entendimiento o podemos comprender por qué se debe esa situación y cuál es el propósito, qué es lo que nosotros debemos aprender de ello. Y pues obviamente con mayor razón en tu caso que es la pérdida de un ser querido como tu mamá, pues claro, en ese momento uno no entiende ni por qué, ni para qué, ni nada. Y si los médicos no dieron con el chiste, pues entonces, ¿por qué? Pues el que me responda Dios, que es sí. ¿sí? El que finalmente tiene la última palabra. Sí, Cuéntanos entonces yo entonces. llegué y le dije que yo empecé a pelearle a Dios y después ya de unos meses tal vez, yo le decía a Dios que me mostrara en un sueño cuál era el propósito de que mi mamá no hubiese, o sea, ya no hubiese estado más en este plano, ¿sí? Que por qué él se la había llevado tan temprano, por qué él había hecho eso, por qué me había dejado sola, por qué todo. Entonces yo le reclamé a él y yo le dije que por qué las cosas. Entonces él en un sueño, efectivamente Dios me reveló que eh, mi mamá lo había adorado a él como nadie lo había hecho, ¿sí? O sea, había exaltado. Pues en el sueño Dios me reveló que mi mamá... Después, tiempo después, tuviste un sueño. Sí, claro, yo le pedí a Dios que me lo revelara porque yo ya estaba cansada de que le pidiera a Dios y le pedía a Dios que me revelara que por qué mi mamá se había ido, que cuál era el propósito, que por qué me había dejado sola, ¿sí? Y yo todavía le seguí peleando. Entonces Dios me reveló en un sueño que efectivamente el propósito de mi mamá ya se había cumplido, ¿sí? Que ella había, él había enviado esa dificultad a la vida de mi mamá como para ir alivianando como esa despedida, ¿sí me entiendes? Y que mi mamá, el propósito de mi mamá era que pues adorara y alabara a Dios como nadie lo había hecho. Entonces que ella había cumplido ese propósito de llevar su palabra y de ser una mujer muy sabia en la tierra. Entonces
yo el ensueño le decía, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué se lleva a mi mamá? Entonces me decía que era que él tenía que como quitar personas del camino para él poder cumplir su propósito. Que a veces dolía el propósito de él, pero que él no podía, él no tallaba vidrio, que él tallaba piedras preciosas, y que yo era una piedra preciosa para él. Entonces, después de mucho tiempo entendí que realmente, efectivamente, Dios está cumpliendo un propósito conmigo porque él, pues, bueno, sucedió lo de mi mami y yo, o sea, yo cambié muchas cosas en mi vida, ¿sí? Muchas cosas. Inclusive yo, pues, con mi mami, yo entré en depresión, una depresión que me duró como 4 meses tal vez. Yo duré, y en esa depresión también Dios me habló, y porque en esa depresión yo no salía, yo no comía, yo no hablaba con nadie, yo me la pasaba llorando. Yo iba todos los días al cementerio a visitar a mi mami. Entonces fueron cosas bastante fuertes. Y Dios, a medio de mi papá, que entonces él estaba con vida, él me hablaba y me decía, hija, pero usted se va a ir con su mamá. Dijo, se va a ir con su mamá, me va a dejar a mí solo. Dijo, yo ya también aquí, pues yo soy su papá. Y entonces ahí, Casi no te escucho, Ruth. Repítenos, por favor, un poquito más duro. bueno, entonces ya les comentaba que en el Tú proceso, estabas en una depresión muy tremenda, obviamente. sí, entonces en Y esta depresión yo no comía, no dormía, no salía, no saludaba a nadie, no contestaba el celular, nada. Entonces en una de estas visitas mi papá vino aquí a Vélez. Entonces mi papá dijo, ¿a usted qué es lo que le está pasando? ¿Se va a morir con su mamá también? ¿Me va a dejar solo? Y yo, o sea, yo como que, yo dije, uy, yo le dije, no, o sea, yo dije, no, porque pues tengo a mi papá, o sea, tengo un soporte. Y ahí empecé a cambiar bastantes cosas, o sea, entendí muchas cosas y, o sea, empecé a ver como el duelo de otra forma, ¿sí? Como que de verdad Dios tiene un propósito para conmigo, porque pues mi mamá tú fue nunca una... habías tenido un duelo, tú nunca habías vivido como la pérdida de alguien querido, sino que en ese momento, hasta ese momento estabas experimentando lo que era eso, un duelo, estar de luto, verdaderamente, perder a alguien que uno ama. Sí, entonces mi papá estuvo súper al pendiente en todo el proceso, él me ayudó, él también fue un hombre de oración, aunque en su juventud y en todo su proceso mi papá fue una persona que pues estuvo entregado como al alcohol, bueno, a todo ese tema. Y después de que mi papá empezó a conocer de la palabra, mi papá fue una persona muy de oración, ¿sí? Se entregó de lleno a Dios y Dios le cambió su vida por completo. Pero entonces tuvo que pasar la enfermedad de mi mami para que mi papá cambiara. O sea, si ves todo ese proceso, o sea, mi mamá tuvo que partir como para que otras personas llegaran como a conocer de Dios, a saber de Dios, todo. Entonces yo digo, o sea, en serio, Dios hace todas las cosas como tan perfectas que Él tiene que como quitar personas para que realmente vean o sea, como que vean el testimonio de Dios en la vida de las personas, porque mi papá cambió, o sea, la partida de mi mamá lo hizo cambiar. Mi papá ya no Claro, trabajaba, ya no... la partida de tu mamá y que ver que tú estabas sin tu mamá y eso, hey, tu hija te necesita, tu hija perdió tal vez estaba con una perspectiva de, yo estoy aquí fresco haciendo esto y aquello porque pues, sí, no había tenido que asimilar la vida de otra forma hasta que pues a través de tu mamá, como tú dices, tuvo ese despertar o fue como esa cachetada
para que tu papá dijera, uy, ¿qué está pasando? Y mi hija, y mire cómo está mi hija, y eso lo llevó obviamente a tomar decisiones radicales en su vida. Y Sí, claro. excelente, porque eso es como una carambola, eso es, ¿sí? Muy Sí, tremendo, porque en- salvarle la vida a una persona que está, a un alma perdida en una adicción o en cualquier tipo de cosa, es más que cualquier cosa en el mundo. Que un alma se gane para Dios es muy valioso. Que el Señor deja las 99 y se va y se regresa por una. O sea, las 99 y se regresa por la ovejita perdida. O sea, eso es impresionante. Y como tú dices, Dios sabe cómo se ajusta en el universo cada átomo y cada engranaje con el fin de llevarse a cabo su propósito. Como te lo reveló en el sueño. En el sueño donde te decía, yo tengo que mover las fichas en el camino, pero tú eres una piedra preciosa para mí. No quiero que te dañes por el propósito. Es correcto, sí, y pues a raíz de eso mi papá estuvo muy al pendiente de todo mi proceso y pues obviamente yo siempre viviré agradecida con Dios por eso, porque mi papá fue un sostén, fue un bastón en mi vida. Y bueno, después de todo el proceso con mi mami, que Dios estuvo ahí, o sea, yo vi la mano de Dios intacta en mi vida porque realmente yo no le deseo a nadie entrar en depresión, porque es que eso es uy, no, eso es terrible, o sea, uno no, como no encontrarle como sentido a la vida, como levantarse y a qué, o sea, ¿para qué me levanto? O para qué, digamos, le encuentro sentido de vestirme, de bañarme, de, no sé, de respirar, de comer, o sea, ¿qué sentido? De vivir, de seguir viviendo. Sí, entonces mi papá fue un pilar bastante, pues Dios y mi papá, ¿no? Fue un pilar bastante, pues grande en mi vida. Y después de todo, o sea, mi mamá cumplió el año de fallecida y mi papá empezó a enfermarse. A mi papá le dio cáncer en el estómago. Mi papá venía con ese problema meses anteriores. Entonces mi papá tomaba medicamentos, analgésicos, que para el dolor, para pasar el dolor, y resulta y pasa que eso ya se estaba formando, era una masa, una masa, y a la final cuando fuimos al Socorro, porque mi papá lo remitieron al Socorro, dijeron que era sí, que efectivamente era una masa cancerígena, que mi papá o sea, no iba a durar mucho, ¿sí? No, mejor dicho, me dijeron ese dictamen en el hospital y yo dije, ¿cómo así? Primero mi mamá, luego mi papá, yo le dije, no, Dios, o sea, realmente o sea, qué es lo que realmente quieres de mí? Piedra preciosa. Porque yo decía, no, Dios, sí, yo decía, Dios mío, o sea, yo llamé a mi tía, pero en un mar de la... Yo le decía, tía, mi papá tiene cáncer, primero mi mamá, luego mi papá, o sea, yo no sé, de verdad, o sea, yo me estaba locando, de verdad. Entonces, yo decía, no, pero ¿qué? O sea, ¿qué más sigue? O sea, yo le decía a Dios, bueno, ¿qué más sigue? Entonces, pues mi papá duró un mes o sea, con ese malestar y todo eso. Pero realmente con lo de mi papi yo sí le pedí a Dios que se lo llevara porque eran dolores demasiado, demasiado crónicos, demasiado fuertes, que realmente el que sufre uno es como hijo, o sea, uno digamos ver a sus papás en esa situación, en esa condición de enfermedad que ya no dan para más, que ya sus fuerzas no dan para más. Yo le pedí a Dios que se lo llevara. Entonces, entré en oración y en uno de esos momentos Dios me reveló que Dios es un Dios, que Dios es un padre, Dios es el padre de los huérfanos, ¿sí? Entonces yo empecé a orar y él me trajo como esa cita bíblica y yo decía, o sea, yo no, o sea, yo lo entendí de una vez, yo dije, no,
O sea, yo ya llévatelo porque ya no doy más, o sea, en mi fuerza no doy más. Entonces, efectivamente, mi mamá cumplió el año y mi papi falleció al mes, y yo dije no, fueron pérdidas o sea, fueron seguidas, las dos fueron seguidas, y yo decía, Sí, bueno, en menos de un año, tú te encontraste con tu papá después del fallecimiento de tu mamá, empezaste una relación con él, se enfermó y al poco tiempo ya también pues... realmente en todo ese proceso de como el duelo de mis papás, yo entendí que, o sea, digamos, como mi función en esta tierra era ser el bastón de los dos, sí, porque yo fui el bastón de mi mami y el bastón de mi papá. Entonces, yo entendí que, o sea, al momento de que Dios estaba puliéndome, me estaba puliendo porque eso fue un dolor, o sea, eso era a dolor y a martillazos porque yo sentía como si me estaban martillando, uy, no, eso era terrible. Claro, empiezas a ver la vida desde una perspectiva muy enfocada en ti, en lo que tú sientes a través de la pérdida de tus padres y de cómo afrontas eso. Es una mirada total, porque como uno vive siempre buscando afuera y haciendo afuera y aquí y allá, entonces es como que una retrospectiva increíble hacia el interior de qué es lo que está pasando, y ya entonces empezaste a ver cuál es mi propósito para vivir, qué motivo tengo yo para despertarme y bañarme y cambiarme. Yo creo que eso antes nunca te lo habías preguntado. No, y obviamente muchos no. Entonces, Sí, uno vive en la monotonía y en la rutina diaria, pero hay circunstancias que golpean muy duro afuera para que uno tenga que tener esa mirada hacia adentro y empiece a ver eso. Por ejemplo, tú descubriste que al perder a tu mamá, tú, entre muchísimas personas que también han estado en tu posición, descubriste que al perderla a ella, con ella se fue tu motivo de vivir, de seguir adelante, y descubriste que en ti el espacio que ocupaba ella en esta vida era increíble y eso te afectó muchísimo. Entonces ahí hubo una mirada hacia adentro, un reconocimiento de ese espacio, un reconocimiento también de lo que tú eres y de la fuerza que tienes. sí, claro. Porque Yo digo que en estos momentos sí, no hay dolor más, o sea, digamos, para mí en estos momentos ya no hay dolor tan grave, o sea, tan grande como lo que yo pasé. Sí, o sea, ya ahorita, digamos, pasan si el novio te termina, pues no te deprimes. Sí, es correcto. Yo no, o sea, ya digamos cualquier XY o situación, ya para mí eso es como, bueno, ya, pasó. Sí, bien. Claro, es que estás en un nivel de afrontar la vida con una madurez a raíz de tu experiencia que está en otros niveles, o sea, total. Digo que en muchas áreas de mi vida he llegado a ese punto en el que, pues obviamente hay situaciones que afectan, pero no de la misma magnitud por lo que yo tuve que pasar. Claro, te podrán afectar, pero podrás de pronto asimilarlas mucho mejor o sanarlas más rápido o trascenderlo de una forma más fácil, con mayor positivismo, con mayor tranquilidad, con mayor calma, porque tienes una vara de medir muy tremenda, tienes una vara de medir increíble,
increíble, increíble. Por eso me alegra mucho tenerte aquí compartiéndonos este mensaje, que hayas superado esos golpes, que hayas superado esas heridas tan tremendas y obviamente con tu corazón puesto en el Señor, porque yo sé que por tu fe te has salvado, amiga mía. Yo sé que desde chiquitica, porque nos conocemos desde hace mucho y desde antes tú ya estabas ahí por tu mamá precisamente, que siempre te inculcó el tener tu fe en el Señor, y que finalmente a través de esa comunión te mantenías, porque ya cuando no hay nada o se pierde el apoyo, el soporte que uno tiene para vivir, es cuando sale a relucir el poder más grande que hay en nosotros, que es nuestra fe. Nuestra fe para levantarnos, para retomar la vida, para realzar nuestra mirada y para seguir adelante. Sí, claro. Entonces, Una de las frases que mi mamá tenía era que me decía, ella siempre en su enfermedad repetía como lorita mojada esa frase. Ella me decía: hija, sé fiel hasta la muerte y te daré corona de vida. Ella siempre repetía, siempre, siempre, wow, wow, wow. Siempre. Y ella, digamos, inclusive en su enfermedad, mi mamá fue una mujer como tan apegada a Dios, o sea, de verdad, una cosa que uno dice, inclusive en la enfermedad, uno, digamos, hay personas que maldicen a Dios: ay, ¿usted por qué me manda eso a mí? ¿Por qué no sé qué? Pero ella era una mujer muy agradecida. Ella en su enfermedad, ella le daba gracias a Dios porque le daba la oportunidad de despertar un día más, de respirar un día más, de poderse sentar. Ella decía que, o sea, porque resulta y pasa que nosotros fuimos al hospital universitario y mi mamá pasó por un pasillo donde habían pacientes conectados a tubos, pacientes, o sea, canalizados, pacientes en cama. No, una cosa increíble. Y mi mamá decía: hija, yo le doy gracias a Dios porque Dios me da la oportunidad, así sea de caminar 3 pasos. Dijo: no estoy conectada a un tubo, puedo respirar, puedo consumir así sea un jugo, pero los propios medios. Digo, pero mire esas personas que no pueden valerse por sí mismas. Y yo me quedaba aterrada y yo decía: Dios mío, o sea, ese nivel de gratitud, ¿sí? Ella estando en su enfermedad, en su condición, y ella dando gracias hasta el poder sentar. O sea, yo decía: no, o sea, ¿qué nivel? O sea, de verdad que yo me aterraba tanto. Y, o sea, y ella, no, o sea, es que de verdad que yo... Te dejó eso de enseñanza, eso fue una herencia que te dejó. O sea, esto es una herencia porque yo lo estoy viendo en ti. Estoy viendo en ti que ha quedado en tu corazón como herencia el testimonio de tu mamá de gratitud, estando parada enfrente, casi ya enfrente de su muerte. O sea, te dejó esa herencia para que tú, viendo el ejemplo de tu mamá, sepas también resaltar en tu vida aquella palabra que ella te repetía, como dices tú, como una lora. O sea, es una herencia, es un testimonio que quedó ahí guardado para ti, de tu mamá, de esa madre a la que amas tanto, y obviamente nunca se te va a olvidar. Es algo que no se te va a olvidar, es un tesoro. Inclusive, porque hay ocasiones en las que uno a veces tiene sueños con los familiares que ya están fallecidos, pero sueños raros que uno no los logra entender. Pero entonces yo con mi mamá siempre tengo sueños
tan reales como si los viviera, o sea, en el ya, como si ella viniera y como si pasáramos ese momento, pero en los sueños yo la veo tan linda, como tan radiante, como tan, no sé, o sea, está muy bien. Y ella me lo hace saber. Ella me dice, "Hija, yo estoy muy bien, la amo mucho, cuídese mucho", me abraza, y entonces son sueños que, o sea, uno los vive como tan reales, y yo digo, o sea, en serio mi mamá está en otro nivel, porque si no soñase, digamos, o sea, no soñase con ella así, no, o sea, ella no está como, ella está en otro nivel. Digo que mi mamá está en otro nivel porque, o sea, para mí es como tan imperceptible soñar con una persona tan completa, o sea, digamos que ella esté bien, tranquila. Tan lúcido, o sea, tener un sueño tan lúcido. Sí, entonces y con mi papi no me pasa eso porque yo con mi papá no sueño mucho, o sea, no es muy recurrente los sueños, pero con mi mamá sí. Y entonces algo que me pasa muy, muy seguido es que cuando yo oro por ellos también. Sí, o sea, como en esa gratitud de que Dios me permitió y me concedió ver de ellos hasta el último momento de su vida. Entonces, lo que tú dices, la herencia que me dejaron mis papás fue la gratitud. O sea, ser agradecidas con el más mínimo detalle. Sí, entonces yo decía, o sea, de verdad que yo digo que Dios es tan perfecto en todo el sentido, porque pese pues a las circunstancias, a las dificultades, que mis papás no están presentes como en este plano terrenal, a mí nunca nada me ha faltado, nada. Antes, o sea, en ocasiones he podido dar de más a las personas que realmente necesitan, que yo digo, uy, sí, lo necesitan, y mi testimonio, o sea, las personas que yo les cuento, como mi forma de ver las cosas, porque para todo el mundo no es fácil asumir 2 pérdidas casi en menos de un año, ¿sí? Entonces, ellos me dicen, bueno, ¿y usted cómo hace? O sea, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para que no le afectara? Le digo, no, sí me afectó, pero el que estuvo ahí en mi guía, el que estuvo con su mano intacta fue Dios. El que me ayudó a salir de ese trance fue Dios, porque humanamente uno no puede. Las fuerzas de uno humanamente no le dan, porque o sea, son dolores demasiado fuertes. O sea, es como, uno siente como si le sacaran de aquí algo, como si realmente, no, o sea, es algo inexplicable. Es algo que uno no puede explicar, pero al momento de que Dios ya empieza a llenar como esos vacíos, como esas, sí, como ese dolor, entonces ya uno entiende que el propósito de Dios es llevarle a otras personas realmente como el poder salir de X o Y situación, ¿sí? Entonces eso es, o sea, para mí eso es. Es que además del dolor por una pérdida, es algo que todos los seres humanos tenemos, y es ese miedo a lo desconocido. Como se trata de una pérdida tan cercana, de alguien con quien uno comparte tanto en la vida, con quien uno lleva a cabo pues sus actividades, y todo, en todo tienen que ver, ¿sí? La mamá, el papá, y si uno vive con ellos, pues esa constante relación es la vida de uno. Y al perder ese soporte, o esa columna, o esa compañía, o esa relación, literalmente pareciera que la vida se fuera. La vida tal como se conoce se pierde. La vida tal como se conoce se pierde. Entonces no solamente la pérdida de la persona, sino de la vida como tal, que en tu caso llevabas con tu mamá y con tu papá, de saberla ahí a tu lado, de saberla todas las mañanas o cuando llegabas a casa, y de también poder
contar con tu papá, de ver que tu vida no será la misma, de tener que empezar a vivir una vida diferente, una vida nueva, también genera un impacto en nosotros los seres humanos que es increíble, es inesperado, y además de inesperado, uno no tiene como uno no ha aprendido a afrontar eso. En ningún lado lo enseñan, en ningún lado nos enseñan a afrontar esto y a sobrellevarlo. Es algo que se vive, y como dice el cuento, el que lo vive es el que lo goza, y el que tiene que afrontarlo, experimentarlo y moldearse como la piedra preciosa que eres, como te lo revelaron en tu sueño. El Señor habla a través de diferentes medios. Te puede hablar a través de una persona, como hoy tú nos estás hablando y nos estás enseñando acerca de la gratitud, del sentido de la vida, de las fuerzas más allá de la depresión, del dolor, de retomar nuevas fuerzas. Y Dios nos enseña a través de ti o de mí, de las personas, pero también a través de su palabra escrita en las escrituras, a través de la oración nuestra, y a través de sueños. A través de sueños nos consuela, ¿sí? Tenemos la historia, por ejemplo, de José, soñador, esa historia en la que se le revelaba lo que iba a suceder. Y también a mí me ha ocurrido, en muchas ocasiones he tenido el privilegio de, como en tu caso, recibir una respuesta que calma el alma, que calma el ser, que calma todo, porque es una respuesta que está más allá del mundo material que nos rodea, que está más allá de las circunstancias, y es una respuesta que quien recibe ese sueño, pues lo entiende, lo puede, le surte en esa persona el efecto, y en tu caso, pues los sueños que has tenido con tus padres y que Dios te ha dado, pues llegaron en el momento oportuno para decirte: hey, no estás sola, hay un poder superior, hay un propósito superior y divino que está presente en esta tu situación, y que no estás sola, y nunca lo estarás, Ruth, tú nunca lo estarás, porque como dijiste también, el Señor es el Padre de los que ya no tienen sus padres aquí, y de las personas que han quedado sin sus esposos o sus esposas. Sí, es muchas gracias. Eso es como un valor que yo desarrollé respecto a a la situación que se me presentó, la resiliencia, ¿no? Entonces, yo no conocía esa palabra. Yo no conocía esa palabra, y hasta que realmente, como tú dices, quien lo vive es que realmente o sea, vive el momento, vive la situación, y es muy, o sea, para mí es muy tremendo, porque yo nunca, jamás de los... Yo nunca jamás se me ocurrió, digamos, no se me ocurrió, sino yo dije, yo en algún momento de la vida lo pensé, yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer si en algún momento mi mamá me falta? Pues lo pensé como años atrás, muchos años. Yo dije, ¿yo qué voy a hacer si mi mamá me falta? Porque mi mamá, pues, lo era todo. Mi mamá, no, o sea, mi mamá era mi compinche, mi mamá era mi mejor amiga, mi mamá lo era todo. O sea, mi mundo giraba en torno a ella. Entonces yo decía, y ya cuando de verdad o sea, el momento se dio, yo dije, uy, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Y ya ahí es donde Dios desarrolla talento, Dios desarrolla habilidades, Dios desarrolla muchas cosas para uno poder salir como de ese hueco oscuro en el que uno, que realmente es un hueco oscuro que uno no encuentra salida. Sí, uno dice, no, pero ¿qué? O sea,
ahora qué sigue, ¿por qué? O sea, ¿qué propósito? Entonces es cuando uno empieza como a reclamarle a Dios y Dios dice, ah, me está peleando, ah, venga, venga tantico, venga, yo le digo cómo son las cosas. Entonces, por medio de personas, yo recuerdo tanto que el año pasado, sí, el año pasado, donde yo trabajaba en una cooperativa financiera, una psicóloga me dijo algo respecto a ese tema, ¿sí? Me dijo, ¿tú por qué ves el duelo como tan trágico? O sea, el duelo de tus papás como tan fuerte, como tan duro. Yo le decía, porque es que me duele, porque es que sí, o sea, es un dolor que uno debe aprender a vivir con ausencia de ellos, ¿sí? Entonces me dijo, no, pero no lo veas de esa manera. O sea, lo tienes que ver como con esa gratitud hacia Dios de que Él te permitió ver de tus papás hasta el último momento, porque es que hay hijos que no lo pueden hacer por X o Y motivo. Entonces tú tuviste el privilegio de ver todo el proceso tanto de tu mamá como de tu papá. Entonces, o sea, y yo decía, oigan, sí. Dijo, y los viste partir a los dos. O sea, es que ni siquiera le llamaron, venga, su mamá acaba de morir. No, o sea, usted lo vio que su mamá partió y usted vio que su papá también partió y los dos se despidieron, ¿sí? Entonces yo decía, uy, sí. O sea, de verdad que uno a veces, o sea, del mismo dolor uno no dimensiona las cosas, uno se centra como en ese dolor, el por qué a mí, entonces Dios también le habla a uno por, como tú decías, por medio de otras personas. Yo decía, Claro, a través de otras personas, Él nos permite un, una enseñanza o una reflexión o el análisis preciso que nos permita ir levantando la mirada, ¿sí? Ir levantando la mirada porque son verdades que a veces nos ayudan con luz para empezar a ver mejor en ese hueco oscuro. Sí, cae uno en un hueco oscuro, pero el Señor empieza a poner personas al lado, circunstancias que empiezan a iluminar el camino poco a poco y nos permiten con luz ver mejor una nueva visión y con esa nueva visión pues nuevas fuerzas, un nuevo entendimiento y fortalecernos más hasta que quedamos ya con un entendimiento muy diferente de las circunstancias. Yo recuerdo que hablando con mi mamá, hablando de las mamás, en varias ocasiones hemos hablado de esto y también con mi papá en algunas oportunidades. Y yo les he dicho que a mí me alegra mucho poder saber que tengo un Dios. O sea, esa es mi mayor alegría, de saber que si tenemos un Dios vivo, que no es una estatua de madera, sino que es un ser real, y que es Él el que nos permite esta experiencia. Me alegra saber que el tiempo que pueda estar con ellos lo disfruto y que cuando Dios se los quiera llevar, decida llevárselos, cuando haya terminado pues el propósito de sus vidas acá, así como yo he aceptado que hayan nacido y que sean mis padres, pues también aceptaré cuando se termine ese ciclo y se vayan, porque nosotros solemos aceptar como algo muy alegre un nacimiento, pero su contraste lo
vemos como una forma, ya que hablas tú de no ver tan trágico esto, es como entender de una forma más, más sabia lo que es realmente la muerte. Porque si todos celebramos cuando nace una persona, ¿por qué lloramos cuando esa persona se va? ¿Sí? ¿Por qué lloramos cuando esa persona se va? Si es el nacimiento y la muerte, son las puertas a este mundo. Pero antes de que llegara tu mamá a este mundo o mi madre, en el caso de mis padres, ellos ya existían. Y cuando se vayan de acá, ellos seguirán existiendo. Claro. ¿Sí? Porque no son el cuerpo. No son este cuerpo. Somos más que este cuerpo. Y el solo hecho de saber que los puedo amar, el solo hecho de saber que pude conocerlos, me hace saber, me hace entender que no soy solo el cuerpo. El solo hecho de poder amar, de sentir, de vivir experiencias, de hablar de gratitud, ¿sí? De hablar de resiliencia, significa que no solo somos el cuerpo, significa que venimos a esta vida a experimentar, significa que venimos a esta vida a descubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Sí. En la medida en que avancemos en ese proceso, descubriremos cosas nuevas, cosas diferentes, perspectivas diferentes de la vida, ¿sí? ¿Qué tal que siempre todo fuera igual? No podríamos conocernos a nosotros mismos, no podríamos conocer facetas de este mundo y de esta vida, ni nuestro máximo potencial. Y bueno, a raíz de esto, yo compuse una canción que le dije: papá, el día que o usted parta o yo parta, quiero que suene esta canción. Quiero que se escuche esta canción. Quiero que la cante usted o yo se la canto. Y a mi mamá también. Porque es así. Porque es verdad. Porque nuestro corazón que late ahora, este corazón, ¿sí? Estamos hablando de cosas del pasado. De situaciones y experiencias del pasado, pero tu corazón está latiendo ahora, y mi corazón también, acá está, pum, 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 y esa música del corazón, ¿sí? El cual le he entregado a Dios, seguirá sonando, y resonando, en la eternidad, porque el Señor nos dice: dame tu corazón. Y el Señor tiene mi corazón, y tiene nuestro corazón, y cuando este cuerpo deje de funcionar aquí, mi corazón seguirá palpitando en sus manos, en las manos del Eterno. Claro. Y esa es nuestra certeza, sin lugar a duda. Y lo que nos permite, además de poder experimentar algo así, saliendo con poder y ¿sí? Vivir estas experiencias sin caer y morirnos, también nos permite disfrutar más la vida a los que tenemos en estos momentos, las oportunidades que tenemos ahora. Porque como tú dijiste en tu historia, la cual leí hace un rato, el Señor es el que pone y quita, el Señor es el que da y quita. Entonces, así como el Señor ha permitido que ya no estén tus padres contigo, también te dará. Y yo sé que te ha dado, porque así lo has dicho, pero te seguirá dando, y te dará, y te dará, y te dará
más, porque siempre el Señor es así. Él da más de lo que nosotros pedimos y más de lo que nosotros necesitamos. El Señor te va a dar más. Y si el Señor te dice, aún sin padres, yo soy tu padre, ¿sí? El Señor te sustenta y te da y te ampara y te fortalece y es tu auxilio y nunca te va a dejar. Y entonces, si sigues escuchando ese latido de tu corazón, podrás entonces recibir todo eso en abundancia, que constantemente al ritmo de tu corazón seguirá llegando a tu vida, seguirá manifestándose en cosas, personas, seguirás viviendo y seguirás recibiendo todo eso que está esperando para que lo recibas, ¿sí? Mientras tú tengas vida, mientras esté tu esperanza viva, seguirás recibiendo mucho más. Así es. ¿Nos quieres decir algo más, mi querida Ruth? Porque voy a orar por ti y voy a cantar la canción, nuestra canción. Pues realmente, pues como tal para cerrar el testimonio que tenía, yo digo que el Dios en el que yo creo es un Dios de lo imposible y es un Dios real, ¿sí? Porque independientemente de las enfermedades que pues mis papás tuvieron, yo digo que Dios me sacó como de lo más profundo, de lo más vil que tenía, porque me sentía así. Yo me sentía sin oportunidad, yo me sentía otro extraño allá. Y Dios me dijo, no, tú eres una piedra preciosa, yo necesito tallarte, porque necesito mostrarte y mostrar el proceso que yo he llevado en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a ser testimonio para muchas personas, ¿sí? Entonces, yo digo que, o sea, el Dios en el que yo creo es muy real, es muy palpable. Sí. Entonces, Así es. Hay personas que no creen, dicen que Dios no existe. Dice que Dios existe. Dios no existe. Pero esa es una etapa del proceso. Esa es una etapa del proceso. Porque antes de la mañana es la noche. Antes del amanecer es la noche. Pero después de la noche viene la mañana. Y con la mañana se puede ver mejor. Antes de la mañana en la que tú has podido evidenciar que Dios no es una religión, sino que lo has podido palpar, hubo una noche que tuviste que vivir para sentir la luz, para sentir cómo en esa oscuridad ha resplandecido la luz en tu vida y cómo la has podido sentir, cómo la has podido vivir. Porque es que como Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces uno vive en esta experiencia, en este cuerpo, con estos sentidos, buscando lo espiritual a través de lo carnal, de lo material. Sí. ¿Cierto? Entonces, todo nuestro enfoque o nuestra percepción, nuestro entendimiento o forma de pensar es siempre hacia lo que puedo encontrar en el mundo o lo que puedo leer en una escritura. Pero más allá de lo que podemos ver según las apariencias, está el Espíritu, que es Dios y que tiene todo en sus manos. Yo escribí en un capítulo de una obra muy bonita que pronto
estaremos compartiendo, que uno sale de trabajar o sale de algún lado y está solo pensando en el bus que va a tomar o en el taxi o en el InDrive. O sea, solo está pensando uno en el vehículo que va a tomar. Mientras que el que dice que te guarda y te acompaña a donde quiera que vayas, no solamente está pensando en eso, sino que está teniendo en cuenta todas las calles por las que vas a pasar, las rutas, las cuadras, los vehículos que van a acompañar tu destino en ese vehículo, los semáforos, los trancones, los peatones, todo. Entonces uno dice, ay, qué demora, no llega el bus, no llega el taxi, y está pensando, porque la mente es como un cuchillo, solo piensa en una sola cosa, solo se afila hacia un punto, y decimos un bus o un taxi, y tengo que ir a tal lado, pero el Señor tiene en cuenta todo lo que te acabo de decir y mucho más, ¿sí? Mucho más. ¿Sí? Es más, incluso si lo necesitas, puede enviarte un carro en donde esté escrito el mensaje que necesites. Ahí en la silla de atrás. Ahí. O sea, el poder de Dios, cuando tú dices que no tiene límite, que Dios es un Dios de lo imposible, es que es un Dios de lo imposible. Y a veces nosotros le damos más importancia de pronto a que, bueno, si mi vida está rodeada de opulencia, de fama entonces quiere decir que Dios está conmigo y que Dios me está prosperando y que, la presencia de Dios. El proceso más valioso, el proceso más increíble y más maravilloso es en donde se descubre el Hijo o la hija de Dios que hay en nosotros. Es el proceso a través del cual se talla el Cristo que hay en nosotros. Es el proceso a través del cual somos formados, somos llevados a la prueba para ser tratados y ser formados. Ahí está el tesoro. Ahí está el verdadero tesoro. Si el Señor te está permitiendo, si el Señor te ha permitido pasar por lo que has pasado para hacerte una piedra preciosa, dime, ¿quién va a poder pagar por una piedra preciosa hecha por Dios? Costoso. ¿Qué valor le ponemos a esa piedra preciosa? ¿Qué valor le calculamos? A ver, ¿qué valor le calculamos? ¿Qué valor le calculamos al proceso que ha hecho el Señor, en donde cada lágrima se ha contado, en donde cada oración ha sido escuchada, en donde cada herida ha sido sanada? Ahí está Dios. Ahí está Dios. Más allá de lo que podemos ver con nuestros sentidos, más allá de lo que podemos esperar a través de nuestros sentidos. Y su misericordia es muy grande. Entonces, voy a traer el instrumento y vamos por la canción. Listo. Bueno, antes de cantar, vamos a orar. Bueno, quiero orar por ti, quiero darle gracias al Señor por permitirnos poder compartir en ese momento, por todo lo que ha sucedido para que tú y yo estemos aquí conociendo estas cosas, hablando de esto y dando testimonio para que otras personas de igual forma
sean fortalecidas y se llenen de fe, de poder y de esperanza. Gracias, Señor, por este día más que nos permites. Gracias, Padre, porque tú eres quien hace brillar el sol cada día en nuestras vidas. Porque, Señor, ahora podemos reconocer que aunque no tenemos nosotros el poder para hacer palpitar nuestro corazón, y mucho menos para que el sol brille, es tu amor, Señor, que hace todas estas cosas para que podamos decir, es un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque es en tus manos en donde hemos decidido dejar nuestro corazón. Pues tus manos son el mejor lugar en donde siempre viviremos, en donde siempre podemos encontrar nuevas fuerzas, una esperanza viva y alegría en medio de cualquier circunstancia, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestra familia, Señor. Por nuestros amigos. Por nuestros vecinos. Por nuestras mascotas, Señor. Por cada ser, Señor, que has creado para que podamos vivir nuestra experiencia y el propósito para el cual hemos sido formados por ti, Señor. Gracias por las personas que han tenido que despedir a sus familiares, Señor. Que han tenido que despedir a sus hermanos, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus esposos y esposas. Gracias por ellos, porque sabemos que así como está escrito, que los que creen en ti son salvos y toda su casa. Sabemos que aunque hayan partido de aquí, están vivos, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestra vida. Y no una vida pasajera. No un momento. No estamos aquí para conocer a un Dios de ratos, de momentos. Sino estamos aquí para conocer a un Dios que será por siempre nuestro Dios, y nunca dejará de ser, y nunca dejaremos de ser. Y la llama de tu amor que se ha encendido en nuestro corazón brillará por siempre, porque es la llama de tu amor, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, por el proceso que haces en nuestras vidas. Bendito es tu nombre, Señor, por transformar nuestros corazones. Bendito es, Señor, tu nombre por la obra que haces en nuestras vidas, Señor. Por la operación que haces en nuestras vidas. Por movernos del lugar en el que estamos, Padre, para conocer más acerca de ti, más acerca de nosotros en ti, Señor. Gracias, Padre, por conducir nuestro camino, Señor, por conducir nuestros pensamientos,
por nunca dejar de hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos habitar bajo tu abrigo, en tus brazos, Padre, por ser nuestro consuelo, Señor, en el momento de la tristeza, en el momento de la angustia, Señor, ser nuestro ánimo, ser nuestra fuerza, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa sonrisa que haces brillar en nosotros en la tormenta, Señor. Gracias por esa sonrisa, Señor, de aquellos que ya partieron a tu presencia, Señor, que haces brillar ahora en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor. Mi corazón palpita, no en el pasado, tampoco en el futuro, no, marcando el tiempo real, una música única, siempre me recuerda que es aquí donde debo estar. Es ahora que mi alma vive y vive, respira y respira en los brazos del eterno, más allá del velo, más allá del velo de la piel. Seguiré escuchando que soy de él. Estoy aquí, vivo ahora, mi alma pertenece a aquel que reina en la eternidad. Estoy aquí, vivo ahora, mi alma pertenece a aquel que reina en la eternidad. Aquel que reina en la eternidad. En la eternidad. Amén. Yes. Bendito el Señor por darnos un espacio en su eternidad, por darnos un espacio en su eternidad, ahí, en su gloria, para que podamos vivir esta vida confiados y felices y fortalecidos en un Dios de gloria, de poder, ¿sí? Que dice, crean en mí y después, no, porque seguiremos conociendo más y más, porque seguiremos amando más y más. Gracias, Ruth. Gracias a ti. Tú sabes que te aprecio mucho sí, y me alegra volver a cantar contigo como lo hacíamos hace mucho tiempo en la alabanza allá en Vélez, donde nos conocimos, donde conocí a tu mamá. Un abrazo gigante para ti. Así es. Desde acá, desde Bucaramanga, sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras y seguimos compartiendo, seguimos gozándonos esta experiencia a ti que nos permite disfrutar el Señor con todos sus bemoles, sostenidos, matices y demás. Gracias por compartir tu testimonio, por la fuerza con la que has salido adelante y en el nombre del Señor tendrás una gran vida porque has sido tomada por el Señor para no solamente edificar a otros con este testimonio, sino con muchos más en tu vida. Amén. Y que tengas una feliz noche
Que descanses y gracias. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao.